Bienvenidos a la tercera parte de la vida y obra de Gabriel García Márquez. Soy Rubén Pelayo, profesor titular de literatura latinoamericana en Southern Connecticut State University en New Haven, Connecticut. En este segmento vamos a comentar sobre cine, el Nobel y la muerte. Hay cientos de críticos y periodistas que han escrito sobre García Márquez y su relación con el cine. Algunos han dicho que su primera vocación fue la cinematografía. Sabemos que sus inicios en el séptimo arte inician como periodista escribiendo reseñas de cine para el periódico El Espectador. En 1954 se inicia como guionista del cortometraje La Langosta Azul. Su amigo Álvaro Cepeda Zamudio fue el director. Poco después, en 1955, estudió cine en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma durante su primer viaje a Europa. Años después, trabajó como guionista en México desde su llegada en 1961, pero su trabajo en el cine siempre tuvo como característica la discontinuidad. Su trabajo como guionista en México se inició con las películas El Gallo de Oro, En este pueblo no hay ladrones, Tiempo de morir, Juego peligroso, Presagio y Erendira, entre otros guiones. En la adaptación del cuento En este pueblo no hay ladrones, algunos de ustedes se habrán dado cuenta que García Márquez actúa como portero de la entrada al cine. En 1986 fue fundador y profesor de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Como guionista de su misma obra, para la televisión española escribió 6 guiones y él mismo escogió a los directores en Cartas del Parque, Milagro en Roma, El verano de la señora Forbes, Fábula de la bella palomera, Yo soy el que tú buscas y Un domingo feliz. Su hijo Rodrigo García es el director de fotografía de la película El verano de la señora Forbes. A pesar de lo que digan algunos críticos, su trabajo en el cine es de carácter secundario al periodismo y la literatura, sobre todo si pensamos en los resultados poco favorables, sin importar si los directores fueron latinoamericanos, estadounidenses o europeos. Hubiera sido interesante ver las adaptaciones que algún director oriental hubiera podido hacer de su obra escrita. Por ejemplo, Kurosawa, a quien García Márquez admiraba como director de cine. Valga decir que en las películas más comentadas y más vistas sobre su obra no tuvo participación directa. Pensemos en Crónica de una muerte anunciada, dirigida por el italiano Francesco Rosi en 1987. La película se basa en la novela, pero él no escribió la adaptación. Otra de las películas más comentadas y estudiadas por la crítica es El coronel no tiene quien le escriba, dirigida en 1999 por el director mexicano Arturo Ripstein, con guión de Pasalicia García Diego. La película fue nominada para obtener el premio Palma de Oro que otorga el Festival Francés de Cannes, aunque no ganó. Tampoco ganó la nominación para el premio Goya en España. Al año siguiente, Ripstein ganó el premio como mejor director con la misma película en el Festival de Cine Sundance de los Estados Unidos. Lo mismo podemos decir de las películas El amor en los tiempos del cólera, de 2007, y Memorias de mis putas tristes, de 2010. Ninguna de las películas obtuvo buenos resultados. El guión de El amor en los tiempos del cólera, en el cual no tuvo nada que ver, era nada menos que de Ron Harwood, quien ya había ganado el Oscar en 2003 por su adaptación de la película El pianista, dirigida por Roman Polanski. El elenco millonario de El amor en los tiempos del cólera incluye a Javier Bardem como Florentino Ariza, Benjamin Bratt como el doctor Juvenal Urbino y Giovanna Mezzogiorno como Fermina Daza.
El público y la crítica, sin embargo, reaccionaron de manera tibia con la película, que había tenido un presupuesto de $45 millones y tuvo como director a Mike Newell. Algunos nos hemos preguntado, ¿por qué su cine, el que él mismo hizo como guionista o el que han adaptado otros guionistas, no ha tenido el mismo éxito que su obra escrita? Por un lado, no es lo mismo leer un libro que ver una película. No es lo mismo escribir metáforas verbales que construir metáforas visuales. Las técnicas de cómo leer el cine no son necesariamente las mismas que usamos para leer un libro. Las películas basadas en sus historias, hasta la fecha, no están completamente logradas, como lo dice Antonio Skármeta. La grandeza de García Márquez está en su literatura. Él mismo decía que conocía pocos novelistas que estuvieran satisfechos con las adaptaciones de sus obras al cine. ¿Acaso con el tiempo su hijo Rodrigo García logre hacer las adaptaciones que el público y la crítica esperamos de su obra escrita? Rodrigo es director y guionista en los Estados Unidos. Ha sido nominado y ganador de varios premios en diferentes festivales de cine. Tal vez Rodrigo García se atreva a lo aparentemente imposible y trate de adaptar 100 años de soledad al cine. En el 2011 dirigió la película Albert Nobbs. La actriz principal, Glenn Close, fue nominada para el Oscar como Mejor Actriz y Janet McTeer obtuvo la nominación al Oscar como Segunda Actriz. Glenn Close ha trabajado con Rodrigo García en 3 películas. ¿Acaso ella sea la futura Úrsula Iguarán de 100 años de soledad? Lo inimaginable era que su muerte nos iba a sorprender durante las celebraciones de la Semana Santa de 2014. Los lectores y admiradores sintieron la noticia de su muerte como un temblor de tierra. El parte médico reportó que murió de neumonía en la tranquilidad de su casa de la calle Fuego, número 144, en la Ciudad de México. La noticia de su muerte fue como un tsunami que inundó los noticieros del mundo, las redes sociales, los periódicos. Todos los medios de comunicación hablaron de inmediato de su hora suprema. El hijo del telegrafista, como le gustaba decir, tenía 87 años, 1 mes y 11 días de haber nacido en el pueblito de Aracataca, Colombia. Su defunción, a diferencia de los funerales de la mamá grande, no fue tumultuosa. Pero la noticia de su muerte, como lo fuera en el caso de la mamá grande, se supo en todos los confines del mundo. El más popular de los escritores de habla hispana del siglo XX y lo que va del XXI había muerto. Al memorial en el Palacio de las Bellas Artes en México acudieron el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y Enrique Peña Nieto de México. En la sala mayor del palacio abundaron los ramos de flores amarillas como si flotaran en el ambiente festivo con toques carnavalescos. Sobre la urna, con sus cenizas, había solo una rosa amarilla en los pétalos abiertos. De entre las coronas de flores sobresalía una que decía en el lienzo, cito, de Fidel Castro Ruz al amigo entrañable, fin de cita. García Márquez supo cuánto había calado su obra. Supo que había millones alrededor del mundo que lo leían. Su vida, en un principio común, terminó siendo una vida excepcional. Sociabilizaba con jefes de Estado, con los reyes de España en su cumpleaños 80, con el Papa Juan Pablo II, con ministros, con figuras de talla internacional en la música y el cine, sin dejar jamás de tener el tacto suficiente para tratar con el hombre común que buscaba su autógrafo. Otra de sus grandes características era su sentido de la amistad. Para él, la amistad era una especie de culto. Decía que no hay nada peor en el mundo
que un mal amigo. Si bien mucho de lo que sabemos sobre la vida de García Márquez es un mito moderno, parte del consciente colectivo, a diferencia de su amigo Pablo Neruda, él no tuvo que cambiarse el nombre. Neruda se llamaba Neftalí Ricardo Reyes Basualto. La mención de Neruda no es casual ni arbitraria. La intención de la comparación de dos titanes de la literatura mundial es para mencionar un hecho insólito. Cuando Jacobo Zabludowski se dirigía a Estocolmo en 1971 para la cobertura de la ceremonia de premiación del Nobel, conferido a Pablo Neruda en ese año, el periodista mexicano le vaticinó que el próximo ganador sería él. Con su camaradería distintiva, García Márquez le afirmó que si su augurio resultase cierto, él tendría que acompañarlo a recibirlo. 11 años después, en 1982, el rey Carlos Gustavo de Suecia le entregó el Premio Nobel de Literatura al célebre colombiano. Zabludowski viajó ese año con García Márquez a recibir el Nobel. Y dado que el ganador del premio tiene la opción de ordenar una copia de la medalla, García Márquez le regaló la reproducción a Zabludowski, muestra innegable de su alto sentido de la amistad. Para terminar, creo que podemos preguntarnos, ¿qué es lo que tiene el mes de abril que varios de los grandes nombres de la literatura mundial han muerto en ese mes? Cervantes murió el 22 de abril de 1616. El día después, del mismo año, murió Shakespeare. Mark Twain murió el 21 de abril de 1910 y Octavio Paz murió el 19 de abril de 1998. Sor Juana Inés de la Cruz murió en 1695, exactamente el mismo día del mismo mes en que murió García Márquez. Gabriel García Márquez murió en Jueves Santo, el 17 de abril de 2014, 3 minutos después del mediodía, entró a la eternidad.